Buen día tengan todas y todos. Hoy les hablaré sobre los avances de mi tema de tesis titulado Desarrollo de electrodos nanoestructurados y membranas de intercambio catiónico para su acoplamiento a un sistema de electrodélisis inversa. Este proyecto se está desarrollando en conjunto entre el Instituto Politécnico Nacional en México y la Universidad de Cantabria en España. Y mis asesores son la doctora Rosa de Guadalupe González Huerta y el doctor Alfredo Ortiz Sainz Taja. Bien, comenzaré hablando brevemente sobre qué es la electrodélisis reversa, la cual es una tecnología que permite extraer parte de la energía de gradiente salino disponible cuando ocurre un proceso de mezcla. Como, bueno, ocurre de forma natural cuando se encuentran ríos y océanos o cuerpos de agua dulce y salinos en la naturaleza. Entonces, a través de membranas de intercambio iónico, podemos aprovechar el gradiente salino entre dos soluciones salinas de diferente concentración, eh, y entonces habrá una fuerza electromotriz asociada al gradiente salino producida gracias a las membranas y aprovechadas por un proceso redox en los electrodos, lo cual permitirá aprovechar esta energía en forma de corriente eléctrica, una vez que el circuito se ha completado al conectar una carga. Bueno, en este seminario quiero enfocarme en cuanto a la parte introductoria, explicando lo que son y las características de las membranas de intercambio iónico. Bueno, en principio estas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas según su forma de fabricación y en general su estructura interna. En el caso de las heterogéneas, normalmente son bueno, polímeros termoplásticos mezclados con resinas de intercambio iónico, que al mezclarse y formarse la membrana, podemos tener regiones donde existe material para intercambio iónico, pero entonces, o sea, como no es homogéneo, existen regiones donde hay mucho y regiones donde no hay. Entonces, esto representa un camino más tortuoso para los iones y por ende una mayor resistencia a su camino. Por otro lado, en las homogéneas, se trata de cadenas poliméricas con grupos funcionales y entonces la distribución de los grupos funcionales que permiten precisamente el intercambio iónico es más homogéneo y entonces los iones pueden transitar, bueno, los contraiones más bien pueden transitar eh, con mayor facilidad, disminuyendo la resistencia de la membrana. Bueno, existen diferentes propiedades entre las que destaca la capacidad de intercambio iónico, que es pues eso, la capacidad de intercambiar iones por la membrana, el grado de hinchamiento, entre muchas otras, la resistencia, que son de las más principales, ¿no? Entonces, estas propiedades se relacionan entre sí y la manera en la que, o sea, digamos, no son independientes, ¿no? Entonces, en una aplicación como es electrodélisis reversa, lo que buscamos nosotros es, pues, generar la mayor cantidad de energía. Por ende, por ejemplo, a menores resistencias, pues se tendrá mayores densidades de potencia, o a mayores capacidades de intercambio iónico, se tendrá también mayores densidades de potencia. Pero esas propiedades están interligadas, ¿no? Entonces, cuando se desarrollan membranas de intercambio iónico, debe tenerse claro cuáles son las aplicaciones y cuáles son las características deseadas para, digamos, enfocarse en obtenerlas. Bueno, existen diferentes estrategias para desarrollar membranas específicas para esta tecnología. Entonces, dentro de las que han generado interés, están aquellas en las que se utilizan nanorellenos dispersados de forma homogénea en la matriz polimérica y, bueno, y formando nanocomposites. Y estos nanocomposites van a tener ventajas que mezclan propiedades tanto de la nanopartícula o el nanorelleno y el polímero en conjunto, ¿no? Entonces, en general se busca mejorar la capacidad de intercambio iónico
y facilitar el tránsito de los contrayones a través de la membrana al adicionar nanopartículas funcionalizadas. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, este tipo de materiales híbridos nanocomposite se caracterizan, así como los estamos planteando ahorita, o los vamos a comentar un poco más, como híbridos de uniones débiles. Es decir, no va a haber un enlace entre las cadenas poliméricas y las nanopartículas. Las nanopartículas van a estar dispersas en el medio, pues sí, digamos en la fase polimérica, y las cadenas pues van a estar ahí, pero no va a haber un enlace como tal, ¿no? Que sería como el caso de híbridos con enlaces fuertes. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre qué son, cuál es el estado del arte de las membranas de intercambio catiónico, que es a las que nos vamos a enfocar, utilizadas para electrodéresis reversa. Entonces, bueno, esta tecnología en general utiliza membranas, bueno, algunos de los trabajos más relevantes se han enfocado a utilizar membranas comerciales diseñadas para electrodiálisis, que es un proceso de desalinización. Entonces, son muy similares la electrodiálisis y la electrodiálisis reversa. Eh, Algo similar a electrólisis y celdas de combustible. Pero bueno, o sea, entonces la aplicación es precisamente en electrodéresis separar eh, y purificar soluciones salinas, ¿no? Entonces están diseñadas para iones sodio y cloro, pero las condiciones de operación son muy distintas entre una tecnología y otra. Bueno, son distintas, o sea, los pHs, las densidades de corriente, etc. Entonces, en este caso, bueno, ponemos unas membranas, algunas de las membranas más representativas realmente de la literatura, que son para electrodiálisis, pero se han usado para electrodiálisis reversa con buenos resultados. Y en general, pues son formulaciones que son propias de las compañías, es decir, no se sabe tal cual de qué están hechas. Podemos aquí recopilar algunas de las propiedades más relevantes. En general son membranas delgadas, con espesores que van entre los 40 a los 170, 180 micras, capacidades de intercambio iónico entre 0.84 y 2 equivalentes por gramo, grados de hinchamiento no tan altos, a excepción de la Fuji tipo 1, permeoselectividades muy altas, lo cual es lógico para procesos de separación y purificación, y resistencias también pues relativamente bajas, sobre todo en comparación con membranas heterogéneas, donde son, por ejemplo, de 8, de 10 ohm por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, centímetro cuadrado. Entonces, aquí lo que podemos ver es precisamente la comparación de la densidad de potencia alcanzada utilizando algunas de estas membranas comerciales. Y bueno, y aquí ponemos las condiciones experimentales a las que se realizó la prueba de electrodélisis reversa, porque eso, como hemos comentado en algunos otros seminarios, tiene una influencia muy importante. O sea, las condiciones de operación es necesario reportarlas o tenerlas en cuenta para poder comparar así dos experimentos, ¿no? Entonces, en general vemos que en la literatura estas son las densidades de potencia alcanzadas a condiciones similares de gradiente salino, de área de membrana, de espaciadores, etcétera. Entonces, de velocidad de flujo. Entonces, bueno, o sea, esto es, digamos, el estatus actual, ¿no? De la tecnología. Ahora bien, se han hecho esfuerzos para hacer membranas de intercambio catiónico, digamos, diseñadas precisamente para electrodélisis reversa, y bueno, se tienen estos trabajos relevantes donde se han hecho membranas específicas para esta tecnología, obteniendo propiedades pues similares a las de las comerciales. En ese sentido son incluso competitivas, dado que como están diseñadas para este proceso, pues tienen algunas mejoras, ¿no? En cuanto a resistencias muy bajas, eh, espesores también bajos, y según se ha reportado, permeoselectividades
altas, no hacía tan altas del 99-98%, pero es que en electrólisis reversa eso no es tan necesario, ¿no? Entonces, también mencionábamos esto de las membranas nanocomposite. En el caso de la aplicación de electrólisis reversa, pues han reportado estas tres membranas fabricadas con nanopartículas de ferrita, de nanopartículas de óxido de silicio y de nanotubos de carbón multipared. Y bueno, también las propiedades son equiparables a las reportadas por las membranas comerciales. Y en cuanto al desempeño, podemos ver que también las densidades de potencia alcanzadas son muy similares a las obtenidas con membranas comerciales de electrodiálisis, a condiciones también experimentales similares. Entonces, podemos ver que el estado del arte también, bueno, en cuanto a membranas, muestra que se han desarrollado membranas específicas para red eh, y con resultados favorables, ¿no? Que pueden competir con el estatus actual de la tecnología. Entonces, aquí ponemos, por ejemplo, también las densidades alcanzadas con membranas, no necesariamente nanocomposite, pero sí hechas específicamente para electrólisis reversa. Y pues vemos eso, ¿no? O sea, también densidades de potencia similares. En general, incluso aunque algunas parecieran un poco bajas, al compararlas, o sea, si nosotros vemos los trabajos y comparamos lo que ellos obtuvieron con respecto a comerciales, siempre son mayores, o sea, siempre son, aunque sea un poco. O sea, lo importante es compararlas a condiciones equiparables, ¿no? Del experimento. Entonces, aquí lo que ponemos al final es lo que yo obtuve, por ejemplo, en mi estancia de nivel máster en la Universidad de Cantabria, que digo, es un muy buen resultado de densidad de potencia. Y lo que ahorita hemos obtenido, lo máximo que hemos llegado a obtener, ya un resultado reproducible y todo, con nuestro prototipo en el Politécnico y las condiciones experimentales. Entonces, lo que se ha buscado es, con base en todo esto, otras opciones, aunque no sean necesariamente para electrodiálisis reversa, y se ha encontrado que en la literatura, bueno, este concepto de las membranas nanocomposite se ha explorado para otras tecnologías como celdas de combustible con buenos resultados, y eso nos lleva a, eh, digamos, proponer el desarrollo de una membrana de intercambio catiónico nanocomposite a partir de estas opciones que aún estamos explorando, o sea, hay que decirlo, digamos, todavía estamos haciendo la revisión del estado del arte para dentro de ya muy poco, finalmente, de estas opciones con base en la revisión de la literatura, definir qué matriz polimérica se usará y qué nanopartícula se usará. Y bueno, eso se definirá ya muy pronto, ¿no? Entonces, bueno, a manera de conclusión preliminar de lo que es la revisión del estado del arte en membranas, bueno, pues se tienen las membranas nanocomposite, que se busca mejorar la capacidad de transporte de iones por parte de las membranas, lo cual se traducirá en un mejor desempeño de electrodiálisis reversa. Esto va a depender del tipo de nanopartícula y su funcionalización, de la carga óptima, del tamaño de nanopartícula. Y una vez, bueno, desarrollando estas membranas, se tendrá que hacer diferentes pruebas para poder determinar sus propiedades y desempeño en el proceso red. Entonces, bueno, todo esto se hizo, bueno, les decía, es como un preámbulo para poder explicar la parte de las membranas que había faltado. Y bueno, aquí está la justificación del trabajo. En general, se dice que México es un país rico en este recurso natural que es el gradiente salino, ha sido poco explorado. Tenemos muchas formaciones naturales que vale la pena explorar,
y nuestras condiciones climatológicas pues son muy benéficas. Entonces el objetivo general es desarrollar electrodos y membranas diseñadas especialmente para el proceso de transporte y transferencia de carga en electrólisis inversa y su aplicación en un prototipo a escala laboratorio. Y bueno, los objetivos particulares los voy a pasar de momento para poder enfocarnos en los resultados. Entonces aquí mostraré primero la metodología de trabajo de forma general. Eso es en lo que en lo que se está trabajando actualmente. Es también lo que habíamos visto el semestre pasado, solo que se ha llevado a mayor profundidad. Ahora veremos los resultados. Y en este semestre, bueno, o sea, ya en estas semanas probaremos el asunto de la tinta de disulfuro de molibdeno y con base en los resultados óptimos ya se llevará las muestras a hacer su caracterización físico-química. Entonces, bueno, esta es la parte que corresponde a la Universidad de Cantabria en España, pero bueno, mientras me voy a enfocar rápidamente en los resultados, que son bastantes. Y bueno, aquí vemos los parámetros del proceso de electrodélisis reversa. En general, lo que se busca es que estos, o sea, cuando se caracterizan los prototipos, pues mantener las variables constantes y enfocarnos en la que queremos analizar. Aquí sería, bueno, además de estas, pues los electrodos. Entonces, aquí tenemos un diagrama de procesos, se alimentan dos soluciones de diferente concentración, se hace recircular un par redox reversible en solución a través de los electrodos. Se nos explicó y se capturan datos de voltaje corriente mediante un módulo de carga electrónica en formato modular y su interfaz en MATLAB. Entonces aquí tenemos una imagen del montaje experimental que hicimos, lo que se mencionó, las soluciones, la bomba, el sistema de electrólisis reversa, el módulo de carga electrónica, este es el ferroferri, que es el electrolito, el par redox reversible en solución, y bueno, aquí están las condiciones de operación en las que se hicieron esos experimentos. Ups, aquí me falló. Ya la Excel ya no se probó, esa es heterogénea, todas se hicieron con Fuji tipo 1, que es homogénea. Disculpen. Entonces, bien. Entonces, estos son los datos tal y como se obtienen por parte del MOSE en la interfaz de MATLAB. Se hicieron dos pruebas, se analizaron dos tipos de electrodo, uno hecho de titanio puro y el otro hecho de malla de titanio platinizada con recubrimiento de platino. Entonces, bueno, los de titanio puro se hicieron pruebas de, o sea, una operación de electrólisis reversa un día y luego otro día y así hasta completar 3. Y en el caso de malla platinizada, fue en lapsos de 1, 2, hasta 3 semanas. Y esto se hizo porque se vio de inmediato una pérdida de actividad en el electrodo de titanio. Entonces, ya no se creyó conveniente continuar durante más días los experimentos, pero bueno, ahora lo voy a demostrar. Entonces, aquí vemos las señales de voltaje, que son los puntos, y corriente, que son las líneas, respecto al número de muestreos. En otro seminario explicamos un poco más de cómo consistía lo del MOSE. Aquí nada más poner las condiciones, el intervalo en corriente, se fijó tantos pasos a tal resolución. Este es el caso, bueno, en el caso de la malla de titanio platinizada, después de 3 semanas se hizo pruebas durante 3 días consecutivos y bueno, aquí sí se vio ya una estabilización de la señal. Entonces, en el caso del titanio, pues sí se ve una caída de potencial e incluso una caída en la corriente, que de entrada se ve que es, o sea, o sea, que es menor que con la malla platinizada. Y en la malla platinizada, en la primera semana se tuvo cierto resultado y después incrementó, o sea, la corriente límite. Entonces eso nos sugirió que había ocurrido una activación en la superficie del electrodo de malla platinizada. Entonces, digo, ya después de la segunda a la tercera semana no se ve tanto el cambio. Y bueno, esto de hecho se ve aquí con mayor claridad. Ya al procesar los datos se obtiene un promedio con base en la resolución, que en este caso fue de 20 muestras por paso. Y entonces ya cada punto aquí representa un promedio de 20 datos. Entonces ya vemos
pues una tendencia mucho más fina, mucho más sostenida de los datos experimentales. Eso es lo que les decía. Es decir, bueno, el potencial incrementó, o sea, de la primera a la segunda semana, y en el caso de titanio, pues más bien disminuyó del primer día al segundo día y al tercer día. Entonces, aquí decir que la relación voltaje-corriente, es decir, la pendiente, es aproximada a la resistencia interna del sistema. Entonces, en el caso de titanio, bueno, aquí no puse las regresiones lineales, pero la pendiente, o sea, del primer día fue de 131 ohms, y el segundo día ya fue 183 y el tercer día fue ya 290. Entonces vimos ahí que, y se ve aquí en la curva de potencia, perdón, aquí, o sea, va disminuyendo aproximadamente el 50%, o sea, del primer día al segundo día, del segundo día al tercer día, y esa fue la razón por la que ya dijimos, bueno, o sea, parece ser que no va por aquí. Entonces, en el caso de la malla platinizada, no, o sea, de hecho, ahí al contrario, el primer día se tuvo una pendiente, bueno, que daría el equivalente a 36 ohms, el segundo día a 29 y el tercer día a 28, día semana, perdón, la primera, segunda, tercera semana. Entonces, ya de la segunda a la tercera semana ya no cambia mucho, incluso se ve aquí también en la potencia. Entonces, asociamos esto a un fenómeno de activación del electrodo, y que, bueno, pues llegará a un punto en el que llega un límite y ya no va a activarse más, ¿no? Entonces, como les decía, en la tercera semana se hicieron experimentos durante 3 días, y bueno, aquí pongo ya nada más los resultados y un promedio de los valores experimentales. eh, Híjole, aquí falló, aquí tenía yo una ecuación, pero bueno, el caso es que se hizo también regresión lineal eh, de los datos ya promedio, o sea que es un promedio de los que ya de por sí son promedios, y entonces se obtuvo una pendiente de 27.55 ohms, y de 500, bueno, y quedaría una ordenada al origen de 569 milivolts, o sea que podemos considerar como pues una ordenada, o sea, como, bueno, considerando pues aquí detalles experimentales, o sea que ese sería como uno se ve ya promedio, ¿no? También la pendiente sería promedio, pero esos datos, bueno, aquí está la de potencia, ¿no? Entonces, con esos datos, ya aquí hacemos la comparación entre el titanio el primer día y la malla platinizada sobre titanio hasta el final, o sea, en el último día de la tercera semana, donde ya, de hecho, ya no cambiaron mucho, o sea, casi no variaron mucho los resultados. La variación es de hasta el 10%. Y entonces aquí podemos ver pues la gran enorme diferencia, por ejemplo, en potencia o en resistencia interna, ¿no? Entonces, eh, bueno, y que al comparar nuestros resultados con otros reportados en la literatura, pues son congruentes, en algunos casos son hasta mejores. Y pues esto lo que nos demuestra es, primero, o sea, que el titanio no es un buen material, sufre una pasivación a las condiciones en que se lleva a cabo el proceso de electrólisis reversa. La malla de titanio platinizada sí es un material adecuado como electrodo de electrólisis reversa, y se ha comprobado. Y nuestro sistema de caracterización es fiable para caracterizar sistemas de electrodélisis reversa. Entonces, rápidamente, se hizo el análisis del par redox reversible, que en este caso es el ferro-ferri. Se utilizaron sustratos, bueno, como electrodo de trabajo es carbón vitrio y tinta de carbón Vulcan. Aquí me faltó, discúlpenme, es Vulcan con tratamiento térmico, que en ese caso se calentó hasta 600 grados en atmósfera de hidrógeno para remover las impurezas propias del Vulcan, como viene así de fábrica, y platino soportado en Vulcan al 10%. Disculpen, me faltó aquí. Entonces, bueno, y estos, malla de platino como contra electrodo, y un electrodo de mercurio, sulfato mercuroso, con este potencial. Entonces, bueno, estas fueron las condiciones, la metodología realmente que se siguió para, pues, preparar las tintas y probarlas. Se hizo una corrección, una compensación por caída óhmica en todas las pruebas.
Y bueno, se hizo un análisis por voltametría cíclica a tales velocidades de barrido y por voltametría lineal a estas velocidades de rotación en esta ventana. Bueno, entonces, perdón, aquí están las cargas de las tintas que se depositaron. Bueno, el caso de Vulcan y Vulcan tratamiento térmico fue esta, ¿no? Digamos, para que ahora que la vean, pues ya lo recuerden. Entonces se analizó pues el efecto de la carga sobre el electrodo de trabajo. Bueno, y aquí se compara todo con respecto al carbón vitrio, ¿no? Entonces, pues sí se ve como al variar la carga de Vulcan depositada, pues eso es directamente proporcional a la magnitud de los picos de corriente anódico, bueno, catódico y anódico alcanzados. En general, lo que podemos ver es que la diferencia de los picos anódico y catódico disminuye al depositar la tinta de Vulcan con respecto al carbón vitrio, lo cual se va a traducir en una mayor reversibilidad y en un mayor número de electrones que se transfieren. Entonces, sí vemos la diferencia entre el carbón vitrio y ya el depósito. Los depósitos a todas las cargas mejoran la reversibilidad y la transferencia de electrones y no se observa un sobrepotencial, un incremento en el sobrepotencial significativo con respecto al Vulcan, igual carbón vitrio. Entonces, podemos ver que es una reacción, o sea, que es altamente reversible. Y bueno, en el caso de voltametría lineal también se ve, bueno, aquí cuesta un poquito el tamaño, pero también se ve la tendencia, o sea, que es que la corriente límite alcanzada es proporcional a la carga depositada, aunque en realidad, pues no cambia mucho. Incluso todos los materiales, o sea, el substrato y los depósitos caen casi en la misma región de corriente límite, lo cual también tiene sentido porque se trata de carbón a fin de cuentas. Solo que, bueno, lo que sí podemos ver es que la pendiente de la transición del estado reductivo al oxidativo, pues sí cambia, ¿no? Y esto nos va a hablar de la cinética, o sea, con que se lleva a cabo el proceso redox. Evidentemente, este proceso se lleva más rápido en las tintas que en el substrato desnudo, ¿no? Entonces eso se va a traducir también en una mayor resistencia. Y bueno, aquí entonces se usó esto para aplicar la ecuación de Lewis con las corrientes límite y bueno, se graficó con respecto a la velocidad de rotación. Bueno, aquí no puse las regresiones, pero se obtuvieron, no se hicieron las regresiones, se obtuvieron las pendientes para aplicar la ecuación de Lewis y de esta forma se despejó para obtener el coeficiente de difusión para, bueno, de la especie Ferri o ferro, según sea el caso, para reducción-oxidación, sobre estos electrodos de trabajo que son los que ya mencionamos, ¿no? Entonces, pues se ve en general primero que la difusión más alta se lleva a cabo en el substrato desnudo, que es el carbón vitrio, y esto tiene sentido porque al fin de cuentas es una superficie más lisa, es decir, es más sencillo para la especie redox, pues, difundirse ahí, que en el caso de los depósitos donde es una superficie porosa, eh, y bueno, o sea, que le va a costar más a la especie redox, según lo que se demuestra, ¿no? Entonces aquí también lo podemos ver en la gráfica. Y se ve una tendencia ligera a que esto, o sea, incluso a que va a disminuir la difusión conforme incrementa el depósito, lo cual tiene sentido porque la película sería más gruesa. Entonces, se probaron también otros materiales, en este caso, Vulcan con tratamiento térmico y platino carbón al 10% para comprobar si podíamos mejorar la respuesta en corriente, que es como lo que estamos buscando, bueno, para incrementar la respuesta en electrólisis reversa. Y bueno, sí vemos que mejora un poco respecto al Vulcan desnudo, bueno, al Vulcan sin tratamiento. Finalmente el mejor resultado se obtiene con Vulcan tratamiento térmico, pero no es tanta la diferencia
O sea, son muy, muy similares, el tratamiento térmico y el platino carbón. Y vemos la misma tendencia en cuanto a la diferencia de los picos. Disminuye con los depósitos, pero, es decir, bueno, ya observando, por ejemplo, el coeficiente de transferencia de electrones, la mayor reversibilidad se alcanza con tratamiento térmico y la menor con platino carbón, ¿no? Entonces, pues no cambia tanto, ¿no? A fin de cuentas. Aquí más bien lo que se concluye es que, eh, pues ponderando, no cuesta más, digamos, el platino o darle tratamiento térmico al Vulcan que usar solo Vulcan. Y en voltametría lineal, pues se ve, o sea, también la tendencia, digamos, eh, va el Vulcan, luego va el platino carbón y luego va el tratamiento térmico. Aquí sí se ve un poco más marcado, pero también, bueno, o sea, las pendientes son iguales para esto, son casi iguales y bueno, y la del carbón vitrio, pues ahí se ve. Entonces se hizo lo mismo para aplicar la ecuación de Lewis y se obtuvieron los coeficientes de difusión y se observa que el coeficiente de difusión más bajo se lleva a cabo con tratamiento térmico, lo cual tiene sentido porque al remover las impurezas, pues queda un carbón más puro, lo cual también debería ayudar a que pues es una superficie más conductora, pero también es más hidrofóbica. E incluso cuando se prepara la tinta como que cuesta un poco más dispersarla. Entonces, pues, y bueno, y claro, y las que tienen las nanopartículas de platino dispersadas, eh, pues le ayuda un poco más a que la difusión sea mejor, porque a fin de cuentas es un par redox en una especie acuosa, es decir, es un medio acuoso, ¿no? O sea, si es más hidrofóbico, pues le va a costar más. Y bueno, o sea, bueno, también se hizo un análisis a diferentes velocidades para estimar el área activa mediante la ecuación de Randle-Segvik. Y bueno, aquí pues nada más mostrar pues eso, o sea que aunque a 20 milivolts por segundo parecen muy similares o no se ve gran diferencia entre el substrato y el depósito, que en este caso es Vulcan nada más, conforme se incrementa la velocidad sí que se ve una diferencia. Y entonces esto nos permite usar la ecuación de Randle-Sevik, donde se grafican los picos de corriente respecto a velocidad de barrido. Despejamos para área activa, considerando que ya tenemos los coeficientes de difusión, y se estimó que el área electroquímicamente activa para carbón vitrio es 0.21 centímetros cuadrados y para Vulcan es 0.39 centímetros cuadrados. Entonces esto tiene sentido porque el área geométrica del electrodo de carbón vitrio es 0.196, pero pues hay que considerar que no es perfecto, o sea, que tiene microfisuras el electrodo, por lo cual tiene sentido que sea un poquito mayor. Y también tiene sentido que al agregar el depósito incremente, o sea, porque se forma la película, la cual es porosa. Entonces también se asocia la mayor corriente o pico de corriente obtenido a a una mayor área activa, lo cual ofrecería mayores sitios adecuados para la transferencia de carga del par redox. Entonces, bueno, aquí ya para finalizar, estamos todavía trabajando en el artículo, se han hecho avances importantes, algunos de los resultados del banco de ensayos que les mostré vienen ya en el artículo. Y como conclusiones preliminares, pues la electrólisis reversa es una tecnología donde se produce una electricidad verde. Se ha desarrollado el módulo de pruebas. Se ha logrado ya caracterizar, eh, bueno, comparar parámetros en un sistema de electrólisis reversa real, que en este caso fueron los electrodos, y ya obteniendo, bueno, usando electrodos de malla de titanio platinizada, pues obtienen estas densidades de potencia y de resistencia, y esos valores pues ya son pues reales, ¿no? O sea, del prototipo. Y en el caso del análisis del par redox, pues el mejor resultado se obtuvo con Vulcan tratamiento térmico, pero al final la diferencia entre estos no es tanta, entonces la conclusión es que resultaría mejor usar Vulcan y sí mejora respecto al substrato desnudo. Y se comprobó que incrementa un 83% el área activa al usarlo con respecto al substrato. Entonces, ya en los próximos semestres se va a seguir trabajando en lo de la formulación, como les decía,
Vamos a probar un Vulcan funcionalizado y las nanopartículas de disulfuro de molibdeno para ya llegar a la formulación y probarlo en el prototipo. Aquí está mi cronograma de actividades. Me encuentro en el cuarto semestre y mi intención es terminar todo esto. Estoy metiendo el acelerador para completar todos los objetivos planteados. Este semestre pienso hacer mi examen predoctoral. eh, para el siguiente semestre iniciar con mi movilidad en la Universidad de Cantabria, España. Entonces, dicho esto, me gustaría agradecer a las instituciones correspondientes y a ustedes por toda su atención, mis referencias. Y bueno, no me queda más que agradecerles y quedar al pendiente de sus preguntas. Muchas gracias.